Buenos días, mi nombre es Almalinda Villadiego Durango y en el día de hoy voy a presentar mi solución al primer punto del parcial de pavimentos. Para resolver cada uno de los ítems del primer punto me basé en el documento enviado por la ingeniera Ana Sofía llamado Mecánica de Suelos en la Ingeniería de Pavimentos de Brown. La primera pregunta dice, ¿en qué consiste el ensayo de CBR según el paper de Brown? Bueno, la División de Carretera de California llevó a cabo el trabajo inicial más influyente sobre diseño de pavimentos y las pruebas de suelo asociadas. Porter en 1939 presentó recomendaciones tempranas para espesores de capa de pavimento, basadas en la experiencia y el uso de pruebas de resistencia y expansión. El primero desarrollado en 1929 e ilustrado en la figura 54. Este se refería a la resistencia al desplazamiento del suelo bajo la carga de las ruedas y al aumento del volumen al mojarse. La prueba de valor de carga se conoció más tarde como la prueba de relación de carga de California, es decir, CBR, y todavía se usa universalmente para probar suelos y materiales granulares en los laboratorios de carreteras. El CBR es un ensayo para evaluar la calidad de un material de suelo con base en su resistencia medida a través de un ensayo a escala. Vale la pena examinar cómo esta prueba de índice empírico llegó a ser tan ampliamente utilizada y tan firmemente establecida en la práctica. Porter en 1938 señaló que los valores de apoyo no son una medida directa del valor de apoyo de los materiales y más tarde, en 1950, señaló que los resultados de este método se ven influenciados solo en un grado menor por la deformación elástica. Poco después de que Francis Venn se convirtiera en el ingeniero de materiales para el estado de California, la prueba CBR se eliminó gradualmente y se adoptó un enfoque mucho más racional. Mientras tanto, el cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos decidió adoptar el método de diseño de CBR durante la Segunda Guerra Mundial para hacer frente a los desafíos planteados por los nuevos requisitos para los pavimentos de campo aéreo. Ellos necesitaban algo práctico, por lo que ampliaron las curvas de diseño de la carretera para hacer frente a las cargas más altas de las ruedas aplicadas por los aviones. La teoría elástica fue utilizada por Middlebrooks y Bertrand en 1950, ya que apreciaron que las deformaciones elásticas eran importantes. Utilizaron el ensayo CBR para mejorar la rigidez por medio de una relación de carga versus penetración, pero solo tuvieron relación con los primeros datos, así que concluyeron que la prueba CBR no es útil para determinar la rigidez del suelo para el diseño de pavimentos. El método CBR se adoptó gradualmente en el Reino Unido y en otros lugares. En la práctica formó el método básico de diseño de pavimentos y aunque se ha ido perfeccionando a lo largo de los años, sigue siendo muy utilizado. En el Reino Unido se han reemplazado las curvas de espesor originales, pero la prueba CBR sigue siendo el método recomendado para caracterizar subrasantes. Los espesores de la capa de cimentación se determinan empíricamente a partir de gráficos simples basados en CBR de la subrasante que pueden estimarse a partir de los datos de plasticidad, de la posición aproximada del nivel freático, de las condiciones de construcción y de la elección del pavimento, ya sea grueso o delgado. Se puede utilizar un enfoque analítico como alternativa y se puede estimar un módulo de rigidez para la subrasante a partir del CBR, utilizando una ecuación empírica informada por Powell, que es la que podemos ver en la diapositiva, que dice que el módulo de rigidez es igual a 17 por 6 por CBR a la 0.64 y esto debe dar en megapascales. La segunda pregunta dice, ¿en qué consiste el ensayo de módulo resiliente para pavimentos según el paper de Brown? Las deformaciones resilientes o elásticas son aquellas recuperaciones instantáneas, es decir, son aquellas deformaciones que no permanecen en el pavimento después de cesar la causa deformadora. Se ha dedicado mucha más investigación a la medición de las propiedades del suelo resiliente bajo cargas repetidas.
El parámetro módulo resiliente fue introducido por SET en 1962 y fue definido como la tensión repetida del desviador dividida por la deformación axial recuperable en la prueba triaxial. SET demostró que este módulo resiliente variaba con la magnitud de la tensión repetida del desviador, como se puede observar en la figura 41. El primer intento de relacionar el módulo resiliente con la tensión efectiva fue informado por Brown en 1975, quien, trabajando con arcilla limosa reconstruida, obtuvo los datos de la figura 42 para un rango de volúmenes específicos iniciales, relaciones sobre consolidación y tensión efectivas iniciales. Estos datos se utilizaron para reducir la relación química que decía que el módulo resiliente era igual a K por P sub 0 sobre Q sub R a la N, donde K y N son constantes que dependen del tipo de suelo. P sub 0 es la tensión efectiva normal y Q sub R es el estrés repetidor del desviador. Este modelo refleja el comportamiento resiliente no lineal de las arcillas y cuando se aplica al análisis de pavimentos demuestra un fuerte aumento de la rigidez con la profundidad. También es capaz de modelar la influencia de la posición del nivel freático. Su principal deficiencia es que se predicen valores de módulo resiliente y realmente altos con tensiones de desvío bajas. Dawson y Gómez en 1933 sugirieron una expresión mejorada para el módulo resiliente de la siguiente manera, que dice que el módulo resiliente es igual a D más E por P sub 0 menos F por Q sub R, en el cual D, E y F se pueden determinar a partir de los datos de la prueba. Bueno, finalmente el tercer punto dice que realicemos un cuadro comparativo entre el método CBR y el módulo resiliente y expongamos las ventajas y las desventajas de estos para el análisis y la modelación de un pavimento. Entonces, aquí podemos observar el cuadro comparativo entre ambos métodos. Entonces, el método CBR es un método empírico, es decir, que es un método basado en la experiencia. El módulo resiliente es un método basado en pruebas de investigación. El CBR se utiliza para probar suelos y materiales granulares y el módulo resiliente refleja el comportamiento resiliente no lineal de las arcillas. El CBR es una prueba de índice de resistencia al corte, mientras que el módulo resiliente es una prueba que determina la capacidad de los materiales para soportar la deformación axial. El CBR se ha identificado que no es útil para determinar la rigidez del suelo para el diseño de pavimentos, mientras que el módulo resiliente es útil para determinar el módulo de rigidez para el pavimento y para el suelo. El CBR es el método utilizado para caracterizar surrasantes, mientras que el módulo resiliente se utiliza en el análisis de pavimentos para demostrar un fuerte aumento de la rigidez con la profundidad. Bueno, a continuación se pueden observar las ventajas y las desventajas de ambos métodos. Iniciamos con el CBR. Las ventajas son que evita la deformación por corte en el suelo, es un índice de resistencia al cizallamiento, teniendo en cuenta que el cizallamiento es la rotura que sufre un material cuando se ve sometido a fuerzas en dirección paralela y en el sentido opuesto. Otra ventaja es que evalúa la calidad del suelo en base a su resistencia. Como desventajas tenemos que es una prueba de capacidad de carga, pero a pequeña escala. También que es un método empírico, por ende puede generar muchos errores en los resultados obtenidos y que los valores que se obtienen no son una medida directa del valor de apoyo de los materiales. Las ventajas del módulo resiliente son las siguientes. No es un método empírico, por ende se ha dedicado mucha más investigación a este método. También es capaz de modelar la influencia de la posición del nivel freático, también denominado tabla de agua. Es un método, en este método se incluyen las propiedades de tensión y plasticidad, y como desventajas tenemos que se predicen valores de módulo resiliente irrealmente altos. Depende del ensayo triaxial y existen diferentes factores que afectan al módulo resiliente, como el contenido del asfalto y el tipo de agregado. Muchas gracias.